Bueno, buenas noches a los compañeros, a las compañeras, estimado docente, estimado Boris, buenas noches. Siguiendo con la planificación, en esta noche me toca exponer respecto del manual de relaciones internacionales que fue planteado en el estudio de este módulo, de esta materia, y específicamente respecto del manual, los capítulos 5 y el capítulo 6. El capítulo 5 tiene que ver con temas relacionados a los procesos del sistema internacional y el capítulo 6 a la economía global. Lo que buscamos con esto es precisamente poder tener una visión más amplia de lo que se trata y de qué es lo que estamos discutiendo. Este documento entonces contiene temas y procesos del sistema internacional desde una perspectiva actual y globalizada. Aquí se pretende discutir la perspectiva actual con el predominio del concepto de la globalización y del surgimiento de nuevos actores internacionales que están cambiando la forma en la que se hace política o cambiando el panorama de las relaciones internacionales. Además, lo que busca también es abordar la importancia que puede tener un diálogo público, ampliado, transparente sobre la naturaleza y la provisión de los bienes públicos para construir un diálogo público que sea más amplio, que pueda construir un nuevo orden global más controlable, más justo. También lo que busca o lo que hemos podido ver es que busca de alguna manera mencionar algunos paradigmas de la civilización. Aborda el tema, por ejemplo, de la economía política global. Está entendida como una disciplina que surge en el contexto de la globalización y que se enfoca más en el análisis de las relaciones económicas a nivel internacional, que tiene que ver además con las políticas globales de bienestar social, de nivel de políticas de nivel global, ¿no? Se caracteriza además por su pluralidad de enfoques y de paradigmas, lo que la convierte en un terreno de disputa y de debate constante, ¿no? A nivel internacional. Nos presenta una definición de lo que podría ser la economía política global, su origen y las motivaciones. También nos habla de sus diferencias con otras disciplinas y de cómo las relaciones internacionales y la economía internacional están interrelacionadas. También se abordan las críticas y los cuestionamientos que se ha hecho la economía política global desde otras disciplinas y otros enfoques. Se discuten además paradigmas como el neoliberalismo, el marxismo, el feminismo y el ecologismo, que han sido corrientes o que han sido de alguna manera enfoques que han estado muy permanentes o que han estado muy constantes o muy presentes en la vida de las relaciones internacionales. Estas son luchas o reivindicaciones que durante los últimos años han ido tomando fuerza y que, por supuesto, toman también un rol protagónico dentro de estas del estudio de las relaciones internacionales. También nos presentan herramientas y métodos de investigación para la economía política global. Por ejemplo, el análisis de políticas públicas, de la importancia de la aplicación de la veracidad y de la funcionalidad real cuando se aplican las políticas públicas, los estudios del caso, los análisis de redes, y se destaca la importancia de la interdisciplinariedad y la combinación de todos estos métodos para que las relaciones internacionales también puedan fluir y puedan avanzar de manera adecuada. También lo que hace es abordar temas desde las problemáticas globales. Por ejemplo, tiene que ver con temas que nos tratan, por ejemplo, que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, con el cambio climático, con los conflictos que a nivel internacional se puedan ir presentando. Nos habla de las necesidades de las soluciones integrales y multidisciplinarias, como decía antes, ¿no? Y de la importancia de la cooperación internacional y la participación ciudadana, de cómo la cooperación internacional puede involucrarse o puede influir dentro de la forma en que los ciudadanos se relacionan, de cómo actúan o interactúan dentro de las relaciones internacionales también. Aquí se analizan actores y sus relaciones, por ejemplo, con los estados, con las empresas, con las organizaciones internacionales, la sociedad civil, y se destaca la distribución del poder y de los conflictos y de los intereses que puedan haber entre diferentes instituciones o entre diferentes entes u organismos que aplican también
en este caso las relaciones internacionales. Nos habla también, por ejemplo, de las herramientas de la economía política y global, de los métodos y de las técnicas, y aquí nos dice cómo existen métodos y técnicas de investigación en la economía política global, como pueden ser, insisto, el análisis de políticas públicas, que van más allá únicamente de ser declarativas, sino que lo que busca en este caso es que estas se puedan aplicar de manera más actual y que se puedan aplicar de manera más amplia. Y esto marca, insisto, la importancia de poder tener interconectadas todas estas estos métodos, estas combinaciones, y esto va a permitir una aplicación real de la economía política global. Esto finalmente va a ser beneficioso para los estados, esto va a ser beneficioso para la ciudadanía, y esto va a permitir poder manejar de mejor manera las relaciones entre lo público, lo privado, y también de poder manejar de manera diferente las relaciones internacionales. Ahí hay perspectivas respecto de la economía política y global respecto del futuro y de los desafíos, ¿no? Existen tendencias y proyecciones de la economía política global en el corto y en el largo plazo. Lo que se entiende, lo que nos dicen en la descripción de este texto, de este manual, es que las relaciones internacionales siempre tienen que estar enmarcadas en la posibilidad o en la necesidad de ir pudiendo construir políticas públicas, políticas de relaciones internacionales, no solo en el corto plazo, que son importantes, pero también políticas que se puedan mantener a lo largo del tiempo o con el transcurrir del tiempo. Estos son desafíos enormes y oportunidades también para la economía política global en un mundo en el que todo está cambiando, en el mundo en el que es complejo, en el mundo en el que constantemente podemos ver cómo cambia la forma en la que relacionamos, en la forma en la que hacemos política. Ahora mismo, por ejemplo, en el Ecuador vemos la situación en la que estamos, cómo ciertas medidas han permitido o han obligado a que se manejen las relaciones internacionales también, incluso porque todo está vinculado, todo está incluido, y que nos vayamos adaptando también a la forma en la que entendemos la economía política global. Esto nos lleva además a tener en cuenta la importancia de la innovación y la adaptación constante de todo lo que podamos ir trabajando y de todo lo que podamos ir cambiando en beneficio y en pos de poder manejar de manera adecuada la economía, esto de cara al futuro y a los desafíos que podamos tener como región y como país también en la forma en la que nos relacionamos. Finalmente, decirles que la lectura de este texto ha sido realmente muy enriquecedora, nos permite entender el panorama, no solo a corto, sino a largo, a mediano y largo plazo, de poder entender cómo necesitamos ir adaptándonos constantemente para que esto pueda fluir y para que pueda continuar. Y finalmente, pues decir que las relaciones internacionales es una ciencia que nos ayuda a entender de mejor manera también cómo funciona la política en cada uno de nuestros países y cómo nos debemos interrelacionar no solo con lo público, sino también con lo privado, con organizaciones, con organismos internacionales, con organizaciones de la sociedad civil y con la ciudadanía en general. Cuando entendamos la importancia que tienen las relaciones internacionales dentro incluso de los procesos democráticos, podemos entender realmente el significado de poder trabajar de manera coordinada, de poder trabajar de manera más amplia. Eso es lo que les puedo comentar en cuanto al resumen de estos dos capítulos del Manual de Relaciones Internacionales que tratamos en este contexto. Así que agradecerles simplemente la atención y invitarles a que podamos seguir compartiendo también ideas al respecto de esto.